Bienvenidos a Historias No Contadas, donde historias olvidadas y misterios no contados te pondrán la piel de gallina. ¿Estás listo? Una vez que entras, no hay vuelta atrás. La mujer que sale de su tumba. Soy el conserje del cementerio municipal de un pueblo. Jubilado ya como vigilante y cuidador de tumbas, mi trabajo consiste en asegurarme de que nadie entre en el cementerio por las noches, limpiar las tumbas, regar las flores y cavar las fosas para los nuevos difuntos. No es un trabajo muy alegre, pero me gusta el contacto con la naturaleza y la tranquilidad que se respira en este lugar. Llevo más de 20 años trabajando aquí y nunca me había pasado nada extraño o paranormal, más allá de los curiosos que vienen aquí por las noches para intentar hacer sus rituales equivocados o simplemente realizar exploraciones urbanas. Por cierto, nunca encuentran nada y siempre se inventan situaciones paranormales para vender miedo. Pero en fin, eso es otro tema. Yo, por mi parte, siempre he sido un hombre escéptico y racional, no creo en fantasmas ni demonios. Sin embargo, todo cambió hace unos meses cuando descubrí una tumba de la que no tenía constancia. Era un día como cualquier otro, acababa de comenzar mi turno de noche y como parte de mi rutina diaria decidí dar una vuelta por el cementerio para comprobar que todo estaba en orden. Todo iba bien hasta que la vi. Una tumba que nunca antes había visto, situada en la zona más apartada y abandonada del cementerio. Estaba hecha con tablones y materiales viejos, como si fuera una tumba de antaño, de otra época, y tenía una cruz de hierro oxidada en la cabecera. En la lápida se podía leer el nombre de la difunta, María Dolores García Pérez. Debajo del nombre, la fecha de nacimiento, 13 de octubre de 1993, y la de defunción, 13 de octubre de 2023. Eso significaba que había fallecido justo el día que cumplía 30 años. Durante muchos años, esta situación me ha dado mucho que pensar. Yo llevaba el control de todas las tumbas que había allí y la de María Dolores no debería existir. Pero claro, lo primero que pensé es que quizás se trataba de una tumba nueva que el cura de turno del otro turno había olvidado anotar en el libro de registro. Pero todo esto seguía teniendo un halo extraño porque la tumba no parecía nueva, parecía que llevaba allí mucho tiempo. Tras examinar la tumba con detenimiento, me quedé helado. La tierra que la cubría parecía haber sido removida recientemente, y en ese momento supe que algo no iba bien. Me dirigí hacia la garita sin poder quitarme de la cabeza multitud de hipótesis sobre lo que podía haber pasado. Pero siendo sincero, ninguna me convencía. Llegué a mi caseta, me senté y como cada noche, mientras me tomaba un café acompañado de un cigarrillo, me puse a buscar en redes sociales e internet algo que me pudiera ayudar a saber quién era María Dolores García Pérez, pero no encontré nada. Pasaron las horas y poco a poco mi mente se ocupó de otras cosas, llegando a olvidar por un momento lo que había sucedido con la tumba misteriosa. A las 2:50 de la madrugada, mi sueño se vio interrumpido bruscamente por un grito desgarrador, como una melodía de dolor. Enseguida me contagió la tristeza. Estas situaciones no me eran ajenas, pues era habitual que muchos familiares, en su dolor, acudieran a altas horas de la madrugada a llorar y despedirse de sus seres queridos. Era una sensación siempre dolorosa. Pero bueno, son cosas de la vida. Como en otras ocasiones, cogí la linterna y me dirigí al lugar de donde provenían los llantos, solo para comprobar que todo estaba bien y prestar ayuda en lo que hiciera falta. Pero esta vez fue diferente, y debo reconocer que hasta yo, un declarado no creyente, sentí miedo por lo que estaba sucediendo. Era la tumba misteriosa la que emitía los lamentos, y junto a ella había una mujer vestida de negro con el rostro cubierto por un velo.
Estaba arrodillada en el suelo y lloraba desconsoladamente, parecía que rezaba o hablaba con la fallecida. Con curiosidad y respeto me acerqué a ella. «Buenas noches», la saludé con voz tenue. «¿Puedo ayudarla en algo?». La mujer levantó la cabeza y me miró con unos ojos negros y profundos que me helaron la sangre. Tenía el pelo largo y negro, suelto sobre los hombros. Era una mujer joven y guapa, pero con un rostro de tristeza y dolor que me partió el alma. Queriendo acompañarla en su sentimiento, le pregunté sin entender: «¿Su hermana?». «Sí, es mi hermana», me dijo con una sonrisa forzada. «Ha tenido la desgracia de morir el día de su cumpleaños». «Lo siento mucho», le di mi más sincero pésame. «Fue un accidente», me explicó con voz entrecortada. Iba conduciendo por la carretera cuando un camión se saltó un stop y la arrolló. «Murió en el acto. Lo siento mucho», exclamé horrorizado, «y no hubo testigos ni responsables». «No, el camión se dio a la fuga y nadie pudo identificarlo». «Es una injusticia. Lo siento mucho, señora», repetí con compasión. «Me llamo María Dolores». Me quedé perplejo al oír su nombre. Era igual que el de la difunta. ¿Cómo es posible? «Eran gemelas, iguales que mi hermana», confirmó con una sonrisa triste. «Mis padres nos pusieron el mismo nombre. Como nacimos el mismo día, éramos gemelas idénticas. Me quedé sin palabras al escuchar su explicación. Era una coincidencia muy extraña y escalofriante. 2 hermanas con el mismo nombre y nacidas el mismo día, como una maldición. «Es curioso», murmuré. «Pero así es la vida, a veces te da sorpresas y otras te las quita». La seguí mirando con una mezcla de asombro y tristeza, sin saber qué decir o cómo consolarla. Me parecía una mujer muy sola y desdichada, que había perdido a su única compañera en el mundo. «Bueno, señora, me voy», dije finalmente, intentando despedirme. «Si necesita algo, puede llamarme, estoy aquí todos los días. Gracias, Severiano», me dijo, nombrándome. Me quedé muy sorprendido. «¿Cómo sabe mi nombre?». «No se lo he dicho, ni llevo ninguna identificación. Lo sé todo sobre ti, Severiano», me dijo con una sonrisa enigmática. «Te he estado observando durante mucho tiempo. Sentí un escalofrío. Sus palabras me dieron la sensación de que había algo oscuro y peligroso en aquella mujer. Algo que no podía explicar ni comprender. Sentí un frío glacial en la espalda y un sudor frío en la frente. «¿Qué significa eso?», pregunté con inquietud. «Nada, nada», me dijo con una sonrisa suave. «Solo era una broma. No te preocupes, Severiano. No te haré daño». Me miró con unos ojos que parecían hipnotizarme y atraerme hacia ella. Los ojos más hermosos y a la vez más terroríficos que había visto en mi vida. «Adiós, Severiano», me dijo con voz seductora, «nos volveremos a ver pronto. Y por favor, no le cuentes a nadie ni preguntes nada sobre esta tumba». Luego se levantó y se alejó de la tumba, dejándome solo y desconcertado. El encuentro con María Dolores. La chica de la tumba misteriosa había sembrado en mí un vago temor. Realmente estaba hipnotizado por la belleza de aquella mujer y, fiel a su palabra, decidí no contarle nada a nadie con la única esperanza de que algún día pudiera volver a verla. Pasaron varias semanas, y cada día daba un paseo por el cementerio, siempre con la esperanza de volver a ver a la mujer misteriosa, pero parecía que ella había superado su duelo. O al menos se había resignado, al igual que yo también me resigné y me imaginé que no la volvería a ver. Sin embargo, las cosas no resultaron como pensé. En una noche fría, en la que el viento soplaba con más fuerza de lo habitual, me encontraba en mi garita después de haber terminado de leer a Lovecraft,
preparándome para dormir. Puse la alarma y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo había pasado, cuando escuché gritos masculinos provenientes del cementerio. Rápidamente tomé mi linterna, mi tolete y mi gas pimienta y me puse en marcha, guiado por los gritos que poco a poco fueron disminuyendo su intensidad hasta convertirse en leves gemidos. Guiado solo por mi oído, perseguí aquel sonido hasta que finalmente llegué a la tumba misteriosa. Un espectáculo dantesco se presentó ante mis ojos. Alrededor de la tumba de María Dolores se encontraban restos humanos, brazos, piernas y otras partes del cuerpo cercenadas. La sangre corría a raudales por el frío suelo, tiñendo de rojo las flores blancas que la rodeaban. El olor a putrefacción y sangre me invadió la nariz, provocándome náuseas. Nunca había presenciado una escena tan horrible. Un miedo gélido recorrió todo mi cuerpo. Traté de mantener la calma, pero mi mente daba vueltas. ¿Sería una pesadilla? ¿Me habría vuelto loco? Lo primero que pensé es que se trataba de la obra de algún narcotraficante. Pero también me pareció muy extraño que esta escena apareciera justo alrededor de la tumba de la chica. No dudé mucho en lo que debía hacer y me apresuré a ir a mi garita, encerrarme y llamar a la policía. A los 30 minutos llegaron varias patrullas al cementerio, incluyendo elementos estatales y de la Guardia Nacional, quienes llegaron con armamento pesado. Al llegar, les di acceso y me preguntaron qué había sucedido. Les relaté lo que había visto y me pidieron que los llevara al lugar de los hechos. Pero para mi sorpresa, los elementos de seguridad no encontraron nada. Todo estaba normal y en calma, ni una sola gota de sangre. Los policías me regañaron fuertemente y me amenazaron con llevarme a la cárcel si volvía a bromear de esa manera. Casi al borde del llanto, traté de explicarles que no era ninguna broma y que yo había visto todo lo que les conté. Todos me miraron con gestos de fastidio y no dijeron nada más. No entendía qué estaba pasando. Yo estaba seguro de lo que había visto. No bebía alcohol, mucho menos consumía drogas, y con la mano en la conciencia, juraba que había visto aquel cuerpo descuartizado. Posteriormente, una inmensa tristeza me invadió y esa sensación no me dejaba en paz. No me sentía conforme con lo sucedido. Me cuestionaba la realidad de todo lo que había visto y vivido en los últimos días. Mi desconcierto era tal que incluso llegué a desconfiar de mi propia salud mental. Esa sensación también me hizo dudar si realmente había visto a María Dolores, la hermana de la difunta. Impulsado por ello, hablé con mi jefe y le conté el origen de la tumba, que desde que apareció, solo traía cosas malas a mi vida. Pasaron 2 días de tranquilidad hasta que algo muy malo volvió a ocurrir. Un día, cerca de las 10 de la noche, mientras trabajaba, me invadió una ansiedad impulsiva y rápidamente decidí llamar a mi jefe para explicarle de una vez por todas todo lo que sabía sobre aquella tumba. Pero extrañamente, en mi cabeza resonó un susurro femenino que me decía que no lo hiciera. Bajé el teléfono para ver si había alguien cerca de mí, pero no había nadie. Sin embargo, ese susurro persistía y lo escuchaba una y otra vez a pesar del frío invernal. Salí de la caseta y afuera ese susurro se convirtió en una frase más firme con una voz clara que me decía que no llamara a mi jefe. Como solía hacerlo a veces, me dejé guiar por mi oído y la luz de mi lámpara me condujo hasta donde provenía aquella voz. Y una vez más, llegué a la tumba de María Dolores. Ahí estaba de nuevo sentada la mujer que había visto anteriormente. Esta vez no lloraba, pero sus ojos reflejaban una tristeza incomparable. Sin embargo, había algo que no cambiaba en ella, y era su imponente belleza, aunque su palidez cada vez se hacía más notable. Severiano,
me dijo con una voz seria, sus labios temblando por el frío. Hola, respondí. Ella sonrió y me mostró su dentadura blanca. Muchas gracias por guardar nuestro secreto. Después, se acercó a mí y me besó en la mejilla. Sus labios helados al contacto con mi piel me hicieron estremecer. Luego, se marchó. Caminó, perdiéndose entre las sombras y el paisaje sombrío que representaban las tumbas. Junto con el frío del invierno, yo, por mi parte, me quedé ahí parado, sin importarme que una ligera ráfaga de viento me anunciara la proximidad del frío en su etapa más cruda. Me importaba el hecho de que los labios de aquella mujer estuvieran fríos como el hielo al romper la barrera natural. Simplemente quedé hechizado. Creo que esa es la palabra correcta para describir mi sentir en ese momento. A mis 45 años, era un hombre soltero con mucha mala suerte en las relaciones, y el hecho de que una mujer tan hermosa se hubiera dirigido a mí con tanta confianza, y mi trabajo, por decirlo de alguna manera, se volvió cada vez más recurrente. Escuchar gemidos de auxilio y gritos de dolor. Solo esperaba unos minutos, y cuando los llantos cesaban, iba a ver qué había sucedido. Y siempre, volvía a encontrarme con las mismas escenas dantescas y sangrientas, hombres decapitados, descuartizados, pálidos como un papel. A veces, las partes se encontraban esparcidas por toda la tumba e incluso en los árboles. Para mí, eso se volvió algo normal. Supongo, y quizá todos ustedes que están escuchando mi relato, pensarían que todos estos actos violentos eran provocados por la hermana gemela viva de María Dolores y no tenían nada que ver con el crimen organizado como pensé al principio. Ya no me importaba hablar con la policía, con mi jefe o con alguien para reportar lo que estaba pasando porque sabía de antemano que solo me metería en problemas. En algunas ocasiones, tomé fotos y videos de toda la escena del crimen, pero de una manera muy misteriosa, no salía absolutamente nada en las imágenes. Como si no hubiera nada, como si solo yo pudiera percibir todo lo que ahí ocurría. Puede que piensen que estoy loco, pero no es así. Y no les voy a mentir, nunca dejé de pensar que estaba loco. Sin embargo, me di cuenta de que en las noticias locales hablaban de un asesino serial que asesinaba a hombres al azar. No sabían con exactitud si era hombre o mujer, pero las autoridades solo sabían que los atrapaba a todos cuando salían de bares o cantinas. En muchas ocasiones, mostraban fotos o retratos hablados de las víctimas y también en muchas ocasiones pude identificarlos por características particulares que siempre veía en los cadáveres, incluso cuando estaban descuartizados la mayor parte del tiempo, después de tantas veces que presencié los cadáveres de las víctimas. Me di cuenta de que cuando un crimen estaba a punto de ocurrir, la temperatura en el cementerio descendía considerablemente. Así que un día, de repente sentí un frío intenso. Mi amor por María Dolores, sí, así le decía cariñosamente, crecía cada día más, haciéndome sentir la necesidad de verla. Así que me dirigí hacia la tumba donde se encontraba su hermana y me escondí detrás de un ataúd cercano. Pasaron unos 30 minutos cuando escuché risas y entre la oscuridad apareció una pareja. María Dolores se estaba besando con un hombre. Sentí un vuelco en el corazón y una oleada de celos me invadió, pero eso solo fue el principio. No sabía que algo peor estaba por venir. Poco a poco los besos se volvieron más intensos, y luego vi cómo ambos se fueron desvistiendo por turnos y se entregaron al pecado de la lujuria. En ese momento sentí un mareo y una furia repentina me invadió. María Dolores, mi amada, estaba teniendo sexo con otro hombre. Aunque había presenciado escenas horribles anteriormente, nada podía prepararme para esto. Me sentí traicionado,
ultrajado. Y entonces, lo inimaginable sucedió. María Dolores, con su aspecto tierno y sus ojos seductores, se transformó en un demonio sediento de sangre. Atacó al hombre como si fuera una bestia, solo interesada en la carne y sangre de su víctima. Eso para mí no importaba, y nunca como en ese momento pensé que quería entregarle mi cuerpo y alma a aquella mujer, aunque me costara la vida. Al terminar aquel macabro ritual, el resultado siempre era el mismo. María Dolores desaparecía entre las sombras de las tumbas. Me dirigí hacia mi garita con una terrible sensación de traición. Solo pensaba en vengarme. He leído mucho, y la literatura que he leído sobre vampiros menciona que hay ciertas maneras de matar a un demonio como ese. Las opciones eran rociar su cuerpo con agua bendita, provocar el contacto con la luz solar o atravesar su corazón con una estaca de madera. La última opción quedaba definitivamente descartada porque no quería hacerle daño a María Dolores, aunque fuera un demonio. Mañana era domingo, podría conseguir agua bendita en la iglesia. Y la cruz, mi madre tenía una en casa, solo tenía que pedírsela prestada. Pero ¿cómo haría para llamar a María Dolores? Decidí hacer algo que nunca antes había hecho y que tampoco pensé que haría en el futuro, profanar la tumba de su hermana con la esperanza de que de alguna manera ella se diera cuenta y acudiera, al empezar mi turno. Para asegurarme de que no hubiera nadie más en el cementerio, cerré la puerta principal, cosa que nunca antes había hecho, y me dirigí a la tumba de la gemela fallecida, María Dolores. Tuve que usar una pala para desenterrar la vieja tumba y después de una larga espera, logré abrir la tapa. En ese instante, mis ojos se abrieron con una clara señal de sorpresa. María Dolores era idéntica a la mujer que había conocido, solo que se encontraba profundamente dormida dentro del ataúd. Y había un aspecto sorprendente y siniestro de esta situación. María Dolores estaba intacta, tan pálida como su hermana con sus labios rojos y su radiante belleza. A pesar del miedo que sentía ante esta situación, no había vuelta atrás, y mi deseo de venganza era mayor que cualquier cosa. Dejé a María Dolores iluminada por la luz de la luna, sin volver a tapar la tumba, y me fui de ahí, pero para mi sorpresa, al salir, María Dolores estaba justo frente a mí. En ese momento sentí que la temperatura descendía como en las otras ocasiones y rápidamente me dirigí hacia la tumba, pero estaba vacía. No había rastro de la gemela, esa tumba que había servido todo este tiempo como la habitación de la noche. Ya no tenía ninguna duda de que mi hermosa musa era un vampiro con aspecto tierno. Mi furia me llevó a mostrarle la cruz para protegerme de ella, pero la chica me seguía mirando con ternura, tomó la cruz y la arrojó lejos. Mis manos empezaron a arder. Un humo con olor a carne quemada se esparció por todas partes, pero esto parecía no importarle a María Dolores. Incluso con mis manos ardiendo, ella nunca se mostró preocupada. Solo cuando se acercó mucho a mí, me mostró su mano, que era la que estaba ardiendo. «Investigaste bien, mi querido Severiano», me dijo con voz triste, «pero esa cruz no puede hacerme daño, como puedes ver». Después, abrió su mano y la cerró bruscamente. De la palma de su mano, se generó un viento frío que apagó el fuego al instante, aunque la herida en la piel quemada seguía siendo evidente. María Dolores se dirigió hacia mí y, como por arte de magia, yo seguía completamente inmóvil aunque quería huir de ese lugar. Se acercó mucho a mí y me besó en la boca con un beso apasionado que me hizo sentir vivo, algo que nunca antes había sentido. Me miró a los ojos y me dijo, «Sé cuánto me amas y también sé que quieres estar conmigo. Pero no puedo corresponderte. Si lo hago, te maldeciría y tu destino no sería diferente al de los hombres de los que me he alimentado.
te agradezco mucho por haber guardado mi secreto. Pero mi trabajo en este lugar ha terminado y no nos volveremos a ver. Después, volvió a caminar entre las sombras del cementerio. Esa fue la última vez que la vi, ahora ya no sé nada más. Al regresar a mi caseta, me quedé dormido. Al despertar, lo primero que hice fue ir a la tumba de María Dolores. Pero parecía que solo veía un jardín donde resaltaba una rosa negra entre las demás. No había ninguna tumba que hubiera existido en ese lugar, o al menos no había ninguna señal de que la hubiera. Al tomar el autobús de regreso a casa, el chofer escuchaba la radio y ahí hablaban del asesino nocturno, apodo que le pusieron a este asesino serial después de que las investigaciones policíacas revelaran que todas las víctimas pertenecían a una secta que secuestraba tanto animales como personas para realizar rituales macabros. Lo curioso es que no pudieron dar con el paradero de ninguno de ellos, ni vivos ni muertos. En ese momento pensé en lo que daría la policía por saber todo lo que yo sabía, que había sido María Dolores quien los asesinaba. Quizá la primera vez los hizo por su amado como una forma de robarles la esencia o la vida y terminar ese ritual devorándolos vivos. La verdad es que desconozco con exactitud el porqué de su existencia, pero lo que sí les puedo aconsejar es, nunca se enamoren de un vampiro.